Hola, Jimé. Hola, mi Caro. Buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes ya, sí, señora. ¿Cómo estás? Bien, mi Caro, ¿cómo está Bucaramanga? Muy caliente. Estamos como entre 27 y 28 grados, Mira, entonces está un poquito caliente. por aquí estamos con un poquito de frío hoy. Bueno, va a tocar miti mandarte de aquí para allá y que tú me mandes un poquito de... Así será. Bienvenida, mi Caro. Gracias por aceptar esta conversación por aquí acerca de ese tema tan increíble que manejas tú con tus cositas de sueños. Bueno, Gracias a los que se van uniendo por estar aquí y voy a contarles quién es Caro así en chiquito. Ella es coaching de vida y dentro de los temas con los que se ayuda para conseguir sanación a las personas a todo nivel, pues es el tema onírico o los sueños. Y yo creo que todos escuchamos por muchos lugares sobre los sueños, inclusive vemos libros y cosas sobre los sueños, pero con Caro yo he aprendido, como puse aquí en el post, que la interpretación de los sueños es personal, es decir, vamos a hablar de eso, porque esos códigos o porque esos diccionarios que hay, cómo se pueden usar y para tener cuidado también o para aprovecharlos. Entonces, bienvenida, mi Caro, por estar aquí con muchas ese gracias tema a ti por la invitación y como siempre es un placer hablar contigo. tan linda. Vale, mi Caro, entonces sería como primero contar, pues entendemos, yo creo, todos los que estamos aquí, que los sueños nos traen mensajes, ¿sí? Porque tenemos sueños o pesadillas. Para algunos es duro, es fuerte lo que soñamos, lo que sentimos. Sabemos que ahí hay mensajes, no sabemos interpretarlos porque a veces los tomamos muy literal. Y eso también es lo que he aprendido. A veces me supongo si son literales, otras veces no, pero producen emociones, sensaciones. Otras veces no nos acordamos, pero sabemos que soñamos. Es decir, en los sueños hay una cantidad de cosas. Entonces, la primera pregunta sería que nos compartas, Caro, ¿cómo llegaste tú a aprender de los sueños? ¿Por qué? ¿Por qué llegaste a eso? Cuéntanos. Bueno, muy buena pregunta. De hecho, estoy en este momento, me lancé finalmente a recopilar como en un texto la historia, o mi historia más bien con los sueños que estoy escribiendo en este momento. Y esta pregunta me remonta a la niñez, digamos. Entonces hay un primer contacto entre los 7, 8 años más o menos, donde yo recuerdo claramente mis sueños, sin saber absolutamente nada, por supuesto, pero con una fascinación de que ahí había algo para mí, de que ahí había algo para mí. Salto nuevamente en el tiempo, adolescencia, nuevamente con unos simbolismos muy especiales que hacían que yo los llevara como en el tiempo, que los llevara como esperando como a conectarme con ellos en el momento adecuado. Eso lo veo ahora en retrospectiva. Y ya en la etapa, digamos, adulta, el pretexto del universo fue conocer a alguien, una compañera de trabajo, que en algún momento me dijo, Caro, hay un libro, una persona que lee muchísimo, hay un libro buenísimo, muy raro de los sueños, y yo no sé por qué siento que si tú lo lees, lo vas a comprender mejor y de paso me explicas. Y allí empezó la historia. Este libro fue como el clic, diría yo, el clic que permitió que todos esos guardaditos del tiempo se iluminaran, digamos, se aclararan. Dijera el, ya, o el ajá, que llaman algunos autores, no, claro, ya entendí. Entonces se volvió un tema muy personal, indudablemente, y desde eso tan íntimo y personal empiezo a conectarme con ellos. Hay información, en este caso conmigo fue con los sueños, pero hay información que a ti te llega y tú la comprendes claramente. No necesitas
digamos, una verificación. Es como un lenguaje del alma, ¿no? Que llega, tú dices, ok, ya lo comprendo. Tal vez sí empecé a estudiar un poco más de simbología, un poco más de, de interpretación y de símbolos universales, digamos, ¿no? Porque como bien lo has dicho, depende de muchos factores poder interpretar un sueño para saber cómo este inconsciente de cada persona está hablando y qué es lo que te está diciendo, qué es esa voz de la intuición que habla y te dice que atiendas qué tipo de temas. Increíble, mi caro. Aquí me surge otra pregunta y es, bueno, tú hablabas de las sensaciones de cada persona. Yo recuerdo unos sueños míos también terribles, algunas cosas que se repitieron durante muchos años y otros agradables, pero aquí a lo que voy es que tiene que ver en conscientemente o inconscientemente en que uno recuerde los sueños. Yo sé que nos podemos entrenar para recordarlos. Yo recuerdo mucho el cursito que tomé contigo, pero también sé que hay personas que los recuerdan muy fácil. Entonces, la pregunta sería, ¿eso indica algo? Es decir, indica como tú puedes aprovechar más fácilmente eso como te pasó a ti, lo recuerdas muy bien, los detalles podríamos decir, el 80% de los sueños contra personas como yo que no lo recuerda fácilmente a menos que haga todos los ejercicios que tú proponías para hacerlo, pero eso lleva un tiempo, toca una dedicación para poderlos aprovechar. Algunos sí se quedan, pero en porcentaje viene a ser un 10% de los sueños. ¿Hay algo ahí como en la estructura personal en donde tú digas, como tú te acuerdas de los sueños, es por ahí que tú te puedes sanar? Es decir, ¿eso es un indicativo de un camino para sanarte? ¿El recordar los sueños más fácilmente o puede ser? Sí, no, te respondería. ¿Por qué? Sí, en el sentido en que estás alineado con ese canal, digamos, cuando es, vamos a ponerlo entre comillas, fácil. Cuando no lo recuerdo no quiere decir que no estés alineado, pero pueden haber algún otro tipo de obstáculos que están impidiendo que tú traigas el recuerdo, ¿sí? Porque esto es natural. El sueño es como los brazos, como la cabeza, como el cuerpo, o sea, hace parte de nuestro ADN. No hay que esforzarse para traer los sueños, ellos ya están. Solo debo incluso recordar, a veces estamos en el día despalomados haciendo cualquier cosa y de pronto digo, ¡ah! Alguien dijo naranja y yo dije, me acordé de un sueño y tenía una naranja, ¿sí? Digamos, los clics son muy sencillos. Este tema es muy sencillo de traer, pero digamos, la gran tarea es estar en disposición y en equilibrio para eso, ¿sí? Para aprovecharlos. Aprovecharlo, exactamente. O sea que de nosotros depende si lo aprovechamos o no. Hay personas que siempre dicen, bueno, y si yo no sé qué significa el sueño y si lo dejo pasar, pues eso es como cualquier otro tema. Yo puedo tener cosas muy interesantes con una idea. Si no las pongo en práctica, pues la idea nunca van a ser. Que puede tener en positivo y, bueno, yo no hablo de negativo en realidad porque pienso que todo sirve, pero en realidad depende de ti. Es como lo que tú eliges en la vida, como cuando vas a comprar algo, elegiste naranjas y no peras. No quiere decir que las peras sean malas, elegiste las naranjas. ¿Mm? Tú pudieras decir entonces que si podemos aprovechar los sueños y tiene que ver con una pregunta que nos hace aquí Andrés Salcedo, yo creo que ahí queda, es decir, si nosotros podemos aprovechar los sueños, si nos acordamos, hacemos ese esfuerzo, por ahí podemos tener también un camino más, no sé si será la palabra rápido, o encuentro un camino, sí, puede ser más rápido para sanar algún tema que necesite trabajar. Si yo puedo aprovechar, porque tú relacionas sueños con intuición y con vida diaria, es decir, como, sí, es decir, son esas vivencias a las que estamos atentas. Pudiéramos tener acceso y llevar más rápido a la sanación Mira, aprovechando los sueños. el sueño, yo lo he repetido muchas veces, lo llaman la voz desnuda del alma, ¿no? Es como la materia prima
del componente intuitivo que nos habita a cada uno de nosotros. Entonces, si yo hablo su mismo lenguaje, voy a empezar a recibir con mayor claridad esas señales o esa información contenida allí. Incluso así no tenga un gran conocimiento o un vasto conocimiento en sueños, porque todos tenemos intuición. A veces uno dice, no sé qué pasa, pero por favor tal cosa. Es decir, no entiendo completamente ese material, pero decido algo sobre eso, decido a nivel inconsciente. Lo que sucede es que la cabeza empieza a molestar, a hacernos dudar. ¿Ya? ¿Y será que no? ¿Me volví loca? Tal, pam, pam. Entonces empiezo a involucrar otros lenguajes que no tienen nada que ver con ese. Por eso se dice, y digamos en coaching, por ejemplo, que tú manejas los temas del corazón desde el corazón, no desde la cabeza. Lo de la cabeza, con la cabeza y lo del corazón es otra historia. Bueno, con la intuición es igual. ¿Ok? Es la llave maestra para mí, para que tú sanes, avances, reflexiones y mejores en lo que sea. Incluso hasta para entender un dolor. Es excelente. ¿Sí? Porque es un lenguaje de amor, es un lenguaje que no te va a dañar, que siempre te va a sumar, jamás te va a restar, incluso las pesadillas que tanto susto nos dan. Uh-huh. Increíble, eso me parece increíble. Aquí Andrés decía, ¿y cómo saber si nos sirven o no la información dada? También recuerdo que alguna vez me decías, no todos los sueños traen como un mensaje o cómo funciona eso, mejor dicho, porque yo, digamos, yo tengo un tema para trabajar, estoy contigo y vamos a aprovechar los sueños en este camino. Entonces, claramente estoy en una etapa, en una vivencia y seguramente la mayoría de los sueños estarán relacionados con eso, pero no todos. ¿Cómo es eso? Es decir, ¿cómo es eso que algunos sueños de pronto no son nada? ¿Son algo mental de pronto o cómo es eso? Exactamente. Digamos que no es que sean nada, pero son aspectos muy básicos de la cotidianidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mentalmente todo el tiempo estamos haciéndonos preguntas a nivel consciente o a nivel inconsciente. Entonces, ¿será que mañana puedo ir a tal cosa? ¿Será que puedo hacer esto? No sé qué. Y cada vez que yo pregunto, es como si le diera una orden a mi cerebro y él en la noche me responde muchas de esas preguntas. ¿Sí? Entonces, digamos que cuando yo hablo de que el sueño es un vasto universo gigante, el sueño puede hablar de temas al tiempo, desde lo más cotidiano, básico y elemental, hasta mencionar algo de tu aspecto personal muy profundo, digamos, o alguna herida del alma, o alguna situación que no has podido trascender, o incluso algo mucho más espiritual. Es decir, los temas o el abanico es muy variado. La manera como yo he podido comprender mejor el tema es de acuerdo a los símbolos que la persona recuerde, porque lo que la gente recuerda no siempre es todo el sueño. Los sueños son películas. A veces son solo imágenes, a veces son solo sonidos, a veces hay personajes y qué sé yo, muchas cosas, a veces solo son sensaciones y también eso es considerado sueño. Entonces, de acuerdo a ese simbolismo y al orden en que venga ese recuerdo, digamos que puedes alcanzar a mirar la trascendencia del tema, o si hay un tema, o si no lo hay. Digamos, hay algunas citas donde le digo a la gente, si quieres guardas tu cita, porque el material onírico que me estás entregando no es trascendente para ti. Más bien la guardas y cuando tengamos otro material, lo revisamos, que ya pueda conectar mucho mejor contigo, porque a veces lo de la cotidianidad simplemente, pues ya pasó. Fue algo de ayer, de antier, de estos días, y no era tan trascendente para uno. Entonces, miren tan importante que es aprender a interpretar, ¿no? Yo también aprendí contigo que no podemos usar esos diccionarios porque tú decías, es muy personal. Si yo estoy en una vivencia, en un tema particular, no es lo mismo, y en la vida real, es decir, yo no sé, voy a pensar en una serpiente, para mí no significa lo mismo una serpiente que para ti.
en la vida real, si eso fuera una interpretación, ¿verdad? Puede ser que a mí me encante enroscármela, ponérmela y tú no las quieras ver ni detrás de una vitrina. Entonces, si eso es en la vida real, me supongo que los sueños, pues como son mis sueños de mi vivencia relacionados con eso en que estoy, pues tampoco se puede generalizar. Pero entonces aquí sería la pregunta, Caro, no se puede generalizar, pero existen esos diccionarios de sueños. De hecho, a mí hace un montón, no, de años, alguna vez alguien me regaló algo que me oía hablar de esto. Entonces, ¿cómo se puede interpretar? ¿Si sirven, no sirven? Yo sé que en este mundo, como te dices, nada, no es que no sirva. ¿Cómo los debemos usar? ¿Cuál es el cuidado especial a tener ahí? Si yo quiero, tengo mis sueños y cojo un libro de esos, ¿qué? ¿Qué pasa con eso? Ok. El significado, lo que habla, lo que se dice a nivel de significado de sueños, es de cada uno de los símbolos, ¿no? Lo que tú llamas serpiente, personas, día, noche. Lo que yo he aprendido, lo que mi experiencia me ha enseñado, es que cada símbolo tiene varios significados, no solamente uno. Entonces puede que en ese diccionario aplique para uno que no sabemos si es para el tuyo. La mejor manera o el mejor indicador es el corazón. O sea, cuando yo le pregunto a mi corazón que me guíe en eso que debo entender, quizás el tema central, así no venga con los detalles, puede ser que no sea ni siquiera con un diccionario de sueños, puede que abras una revista y con una palabra que encontraste tú dijiste, esta vaina me está diciendo algo, y lo empiezas a interiorizar, ¿sí? Entonces no se satanizan los diccionarios, es muy comercial, sí, digamos, tú dices es muy cierto, la cultura influye. En alguna oportunidad con un indígena de aquí de Cundinamarca, pues, este, hablábamos de sueños y pues ellos tienen una simbología muy diferente, con sus creencias y su manera de ver el mundo, donde, por ejemplo, los animales son símbolos de poder y de sabiduría. En nuestro caso, es la relación que tenemos de pronto con el animal, si es el caso, o de acuerdo a la manera como yo estoy contando mi historia, tú tienes una impronta en esa manera de contarla, ¿sí? Que no lo puede hacer otra persona. A veces hay personas que me dicen, ah, es que mi marido soñó, yo se lo cuento, yo me lo sé de memoria. No se puede porque hay una cosa con la interpretación y es que cuando yo llego y le pregunto a una persona sobre su material onírico, ella me lo cuenta, yo manejo unas preguntas para el inconsciente que solo el soñador sabe responder. Incluso así él crea que no se acuerda, sin saberlo me responde verde, naranja, era a la derecha, era a la izquierda, estaba arriba. El tercero no lo puede hacer. Por eso se habla de que los sueños le pertenecen solo al soñador. Esa frase me encantó, esa me encantó y eso da muchísima claridad para que aprendamos a interpretarlos, pero fíjate que podemos aprender a tener una interpretación personal y yo aprendí contigo algunos detallitos, porque sé que eso era un trabajo mucho más grande, de ver cómo algunas cosas yo las vivo y ahí, aparte de intuición, tú siempre recuerdo algo que me decías y es la emoción con que tú viviste ese momento también es importante, así como estás hablando que el color, que todos los símbolos, todos significan algo para mí y en el sueño significan algo, esa serie de preguntas que tú haces es importantísima y eso pues solo lo puede hacer alguien que de verdad sepa a dónde quiere llegar con la respuesta, porque pues, las puedo yo hacer, pero no sé qué hacer con eso, es como con nuestro péndulo. Si yo hago una pregunta, obtengo una respuesta y tengo que saber qué puedo hacer con eso. Entonces ahí aparece otra palabra y es la emoción. Me supongo en alguna parte del sueño con que vivimos. Entonces, si apareció la serpiente, qué te produjo la serpiente? Porque sí, entonces ahí aparece algo y empiezas tú supuesta ahí a relacionar el animal con la sensación, con eso, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces, para hacer la pregunta ahí, cuando yo me puedo levantar y siento que es una pesadilla,
porque no la pasé bien y lo que recuerdo es tener sentimientos de angustia. Esa es la palabra clave que dice, no la pasaste bien con ese sueño. Todo eso es de lo que tú tomas con esa serie de preguntas y empiezas a hacer, metes ahí tu coaching para utilizar la información de los sueños y con el coaching llevar y encontrar lo que hay que sanar y cómo sanar. ¿Cómo unes las dos cosas? Bueno, te respondo primero con el tema de la emoción. La emocionalidad en los sueños es diferente a la de la vida real. A veces estoy en el sueño, voy a poner algo extremo, matando a mi mamá y estoy muerta de la risa, por ejemplo. Uh-huh. Me levanto con culpa porque digo, y estaba matando a mi mamá y no, con esa angustia tremenda. Entonces la emocionalidad es bien diferente. Hay personas que no recuerdan claramente su emocionalidad en eventos, digamos, extremos de esa película, que hay ejercicios también para irlos llevando y empezar a graduar, a ver dónde y dónde, qué emoción se teje por ahí entre líneas. ¿Sí? La emoción yo lo llamo un calibrador de, digamos, la manera como tú estás asumiendo el tema del que habla el sueño, sobre todo en el tema de las pesadillas, que es cuando la emoción es más clara, ¿no? Es más evidente, corrí, estaba angustiada, ya me iba a agarrar el monstruo, bueno, en fin, hiperventilé, todo este tipo de cosas, que de hecho a veces nos despertamos todavía con la emoción y el corazón acelerado. Entonces, ¿cómo se combina todo este tema? Los sueños, yo les digo a veces a las personas, hagan de cuenta que es un jeroglífico. Entonces, donde hay una serie de imágenes que hay que traducir, el orden, en la manera como se contó el relato, y de ahí se desencadenan una serie de preguntas para aclarar el tema central y por ende las rutas de acceso a ese tema. La maravilla de los sueños es que no solo te dice qué te pasa, o qué sucede en un momento dado, sino que en la medida en que recuerdes de una manera óptima el relato, te da rutas de acceso para salir adelante con el tema que tengas. Que no necesariamente es un problema, puede ser un tema de inspiración, de creatividad. Uh-huh. Entonces me regala rutas de acceso, ¿sí? Y en esas rutas de acceso, automáticamente la gente conecta. O sea, en esto es increíble. La gente dice, sí, ya sé lo que estaba pensando, lo que estaba sintiendo, lo que me pasó. Inclusive hay demasiada información adicional que ya yo, no es que no la quiera recibir, sino digo, esto ya lo tomas tú para tu beneficio. El coaching lo que hace es enseñarle a las personas a que se paren en otro punto de observación. Entonces, si estoy solucionando o he intentado solucionar este tema de tal y tal manera y no lo he logrado, entonces lo que hace el coaching es moverme del lugar donde siempre veo las cosas y de donde siempre actúo. Entonces, ¿el sueño en qué me ayuda? En que me regala rutas de acceso, si las personas retienen la suficiente información para que se le abra el abanico de posibilidades a cada quien en referencia al tema que el sueño esté mencionando, ¿no? Si es un tema de creatividad, si es un tema de inspiración, si es un tema resolutivo, algo que se quiere resolver de manera inmediata, ¿no? Algún duelo, alguna situación de la que sea, digamos, ¿no? Además yo digo que para mí el sueño es la mejor herramienta de autoconocimiento y autoexploración que uno tiene. Entonces uno la puede o aprovechar o no. Y vuelvo y digo, no necesito conocer tanto de sueños, necesito aprender a conocer mi lenguaje del corazón. ¿Sí? Claro. Y eso es sencillo, porque ese nos dice sin dudar sí o no a lo que sea que esté pasando. Entonces es aprender más bien a conectarnos más con el corazón en momentos donde el tema requiere del corazón, porque habrá momentos e instancias donde la cabeza la necesitamos porque son temas más prácticos, más de raciocinio y demás. Excelente. Aquí me surge otra pregunta. Esta para André queda respondida. Dice, la interpretación de un sueño, ¿cómo se da si no hay que tomarlos literales? Ya ahí se te explicó. Entonces, Caro,
Hago otra pregunta. Yo aprovecho mis sueños, los empiezo a entender, aprovechar y encontrar esa ruta para lo que sea. Ujú. Eh, pero yo voy cambiando, yo voy evolucionando, creciendo, voy quitándome un poco de taras mentales o emocionales, lo que sea. Esto quiere decir que los sueños van cambiando, entonces, si yo en el pasado soñaba con una serpiente y cada vez que era una serpiente eso era terrible para mí, pero ahora con este camino yo sigo soñando en serpientes, ahí pudiera yo decir que sí la emoción y sí, o sea, tengo que volverlo a interpretar, no puedo dejar como la serpiente que durante un tiempo significó X cosa, si yo ya paso a otro nivel, si hago otro escalón y vuelve a aparecer, vuelvo a contemplar el escenario completo, es importantísimo volverlo a completar porque es como si me devolviera lo mismo. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bien lo has dicho, vamos cambiando, vamos aprendiendo a ver la vida diferente, interpretándola diferente. Esa serpiente puede haber aparecido en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, incluso en la misma adultez en diferentes escenarios y donde ya me siento serpiente, digamos. Entonces ese miedo inicial me va mostrando el tono y el color de los sueños va cambiando. Digamos, yo en una etapa muy dura de mi vida soñaba en oscuros, grises, colores muy fuertes, ¿no? Muchos temas intimidantes, escenarios así. Cuando la película de mi vida cambia, el tono cambió, se aclararon, hay más luz, hay más claridad, hay más colores, hay más acción, hay más movimiento, entonces también es un indicador de qué va cambiando, qué va avanzando contigo y de pronto que no también, ¿no? Que no hay que verlo ni como un fracaso ni como algo malo, sino, vuelvo y digo, es un material que está ahí para avisarnos, o sea, el objetivo del sueño siempre es enriquecer tu vida, jamás es juzgarte, jamás es señalarte, jamás es decir no sirves para esto o aquello, todo lo contrario, es para exaltar el gran ser humano que eres y para que tú sí te lo creas, ¿no? Creas todo lo que está habitando en ti. Increíble, mi caro, increíble. Fíjense que sí hay que tener de verdad una guía para interpretar nuestros sueños, así que los que están por aquí, que se han unido, los que escuchen de verdad, si quieren aprovechar sus sueños porque sueñan mucho, se acuerdan o no se acuerdan, aquí está Caro, tomen nota. Ella no lo trabaja hace 2 años o 3 años, hace muchos años, yo la conozco desde el 2012 ya, Caro, o sea, Sí, yo y ya en ese momento ya trabajas hace rato con eso, con mucha experiencia. Así que a mí me parece increíble. Yo sí digo que los sueños y por eso quería tenerte aquí, porque sobre todo yo digo esas sensaciones con las que uno se levanta después de un sueño. Entonces aquí Andrei, que ha estado muy activo, gracias Andrei, pregunta, ¿cómo aprender a retener los sueños? Entonces, claro, digamos que aquí no es una clase de cómo aprender, pero sí efectivamente hay unos tipsitos que Caro nos entrega para ayudarnos a retener esos sueños y que nos sirvan como material. Pero ojo con la interpretación. Entonces, el primer paso es soñar, el segundo es recordarlos, entonces habrá los tipsitos de cómo hacer, ya Caro nos cuenta. Pero si yo quiero hacer algo con ese sueño, sí necesito una guía para que sean bien interpretados y pues aquí está Caro, por lo menos es a quien yo conozco para hacerlo. Entonces, Caro, ¿qué nos puedes compartir de cómo aprender a retener los sueños? Bueno, el ejercicio más antiguo y el más efectivo para un sueño es escribirlos. Además que escribir tiene una conexión de cambio de conciencia, que no es lo mismo que digitar, que no es lo mismo incluso que grabar, ¿sí? Yo lo escribo, voy a propiciar muchas más opciones de recursos que cuando lo hago a la carrera. Entonces, eso por un lado. Si lo ponemos con fecha y demás, excelente, porque pues en una noche pueden haber varias actividades oníricas al tiempo. ¿Qué elementos me ayudan a mí a recordar? Esta mañana me preguntaba alguien eso y los orientales en eso pues lo saben muy bien.
para ellos llegar al momento del sueño, o sea, de dormir, con el despertar debe ser muy tranquilo. En eso todavía estamos flojos nosotros. Es decir, tenemos muchos ruidos, muchas alarmas, mucha bulla, nos levantamos de afán, que rápido, que mire, que esto, que la tarea. Entonces, esa velocidad no le ayuda a ese estado interno para que se aperture y traiga el recuerdo con tranquilidad. Hay algo importante y es que los sueños no se pueden empujar, no se pueden empujar. Nos toca coquetearle al inconsciente para que llegue suavecito y nos pueda mostrar toda esa gama de posibilidades, ¿no? Entonces, la mejor manera es un muy buen dormir y muy buen despertar, ¿sí? Cuando yo quiero retener un sueño, puedo hacer varias cosas. Entonces, primero, puedo hacer una pregunta consciente antes de dormir, y cuando digo antes de dormir, unos 10 o 15 minutos antes de entrar en ese sueño profundo, que ya sé que me voy a ir en ese sueño, y hago preguntas muy concretas y muy cortas y de fácil recordación. Por ejemplo, voy a recordar mis sueños al despertar. Voy a recordar mis sueños al despertar. O hacer una pregunta en referencia a algo. Eso se llama incubar un sueño. Cuando yo me preparo y le hablo a mi inconsciente para recordar, ¿sí? Para recordar. Y como todo, como muchas cosas, hay que entrenar. Y si yo me entreno, empiezo a recordar, ¿sí? A veces digamos, el despertar puede que haya sido con todas las condiciones para estar tranquilo, pero no lo recordé, ¿sí? No tengo por qué entrar en desesperación por eso. Empiezo las actividades con calma y el recuerdo puede aparecer en cualquier momento, mientras estás almorzando, mientras vas a hacer una llamada, mientras llega una imagen. Es estar despierto. Por eso dice que cuando dormimos es cuando estamos despiertos. Despiertos como así, con nosotros, con lo que está pasando. Hay cosas que no requieren ser recordadas, entonces no las vamos a recordar, porque como en la vida hay temas importantes, hay unos que no lo son tanto, pero eso no quiere decir que no se puedan vivir, y hay otros que quizás son muy importantes. Lo fijo y lo cierto es que todos soñamos, así no todas las personas lo recuerdan, todos, absolutamente todos soñamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no recuerdo con tanta claridad, o me acuesto preocupado, o con algún temita de tensión, ¿no? Y eso automáticamente es un bloqueo para mí. Eso hace un bloqueo para mí. Cuando yo empiezo a recordar, debo ir llevando las imágenes como un niño. Voy escribiendo lo poquito, lo mucho que recuerde. A veces las personas llegan a una consulta no con el sueño completo, sino con 3 imágenes muy nítidas y el resto no lo recuerdan más. Pero lo principal y lo esencial está en esas 3 imágenes. Entonces, fíjate que no es como, no sé, como una tarea que hasta que llegues al número 10, sí. no, pues feliz 1 o en el 2. Pero yo como tengo en mi cabeza de que tienen que ser las 10, entonces por estar ocupándome, preocupándome de los 10, no me ocupo de lo que sí me da. A veces la sensación del despertar después de incubar una pregunta es de tranquilidad y paz. Ahí ya hay una respuesta. Escena onírica para que te lo diga. ¿Sí? Como cuando tú dices, tengo un buen presentimiento, me siento feliz, hoy no sé qué va a pasar, pero me siento feliz. O sea, hay algo que te lo dice. Como hay algo que te genera de pronto también tensión, tampoco hay que sugestionarse, ¿sí? Ojalá esté preparada para recibir lo que sea que necesite aprender y disponerse a las cosas. Cuando yo me dispongo incluso para una crisis, la recibo mejor que cuando me asusto, que cuando me tensiono, ¿no? Entonces, todo vale y todo va a estar bien en la medida en que yo me disponga de la mejor manera para eso. Mire qué increíble lo que nos acabas de decir, Caro. Es decir, que si nosotros estamos atentos, yo me imagino, me visualizo esto. Me voy a dormir y planteo un tema, como tú dices, puede ser una afirmación o la pregunta. Pero
inconscientemente pongo una alarma para que timbre, pite, cante algo a las no sé qué de la mañana o de lo que sea, y ya, ¿eso qué pasa? Que yo estoy fundida y ¡pum! ¿Qué me despertó? El golpe. Sí, eso es muy poco probable que yo ahí me acuerde de algo. Puede ocurrir, como todo puede ocurrir, pero entonces, si yo quiero usar mis sueños, yo tengo que cambiar mis rutinas. ¿Y Los eso cómo lo sé? Conmigo, porque si a pesar que suene la alarma, yo me acuerdo de los sueños, pues listo. Pero si veo que una y otra vez hago una pregunta y ni siquiera estoy consciente de ver si me levanté, si me siento tranquila o si me siento intranquila, como para decir, ahí ya tengo la respuesta. ¿Por qué? Porque la alarma no me deja, apenas me despierta, yo ya estoy pensando en lo que tengo que hacer y que no me coja la noche. No dejo ni siquiera llegar la respuesta. Entonces es muy importante, si queremos aprovechar los sueños, revisar nuestros hábitos para entender qué está pasando con nuestra mente. Como les digo, la alarma puede ser que para algunos, a pesar de la alarma, puedan llegar el resto de la información, para otros no. La ¿Cómo otra no cosa, sé? perdón que te interrumpa, la parte grandísima es la meditación. Exacto. Si tienes una práctica muy sencilla y muy básica, estás limpiando y liberando el canal del sueño para que llegue, incluso no tiene que llegar cuando estés inconsciente, o sea, dormido. Puedes llegar en tu momento de meditación, llegan las imágenes, ¿sí? Llega el flujo de imágenes y ya está el material que estaba solicitando para lo que sea que hayas preguntado. Increíble. Entonces, mire cómo tenemos cantidad de maneras de recibir la información de los sueños. No necesitamos es estar atentos. Si queremos respuestas de algo y queremos aprovechar nuestro dormir y nuestros sueños, y como puse yo ahí, ¿y qué te dijo el sueño el otro día? Y tener una respuesta, tenemos muchas opciones. Tomen nota, chicos, porque por ahí empieza a aprovechar. Aquí hace Sanamarte dice, ¿qué opinas tú, Caro? Dice, con todas las energías que se están moviendo, pues aquí en el mundo, hay carachas. Dice que estamos soñando mucho. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Es cierto? Hay una actividad que se está activando, no tanto soñar mucho, sino recordarlo. Mm, Con el tema de los sueños, ¿sí? Como te decía, yo puedo recordar o no, pero la intuición nunca está o no está, siempre está. Entonces a lo que voy es que en esa conexión yo ya voy entendiendo respuestas, soluciones, inquietudes, porque incluso en épocas donde quizás no tenía ni idea de esto, me acostaba un día de colegio y levantaba el otro día con la solución a un problema que no había podido solucionar el día anterior. ¿Sí? No sabía cómo, pero posiblemente me había dormido preguntándome sobre esa pregunta, o sea, sobre esa inquietud. ¿Mm? Entonces, Sana Marte tiene razón, la actividad onírica se activa más. se está activando. Uh -huh. Excelente. Estoy mirando si hay algo más de preguntas. Súper, mi Caro, increíble. Yo vi que estaba sacando unos videitos con tips. Uh -huh. Pues invito a las personas a que tomen registro del Instagram de Caro, y si quieren tener esos tipsitos, pues aprovechen que están ahí en el canal. Y si quieren aprovechar sus sueños para hacer algún trabajo, un avance, como vieron, es para a todo nivel. eh, y ir más rápido. Yo creo que sí se va más rápido porque Caro nos ayuda a hacer conciencia pues más rápido. Mientras nosotros interpretamos, podemos hacerlo, claro, solos, como todas las cosas podemos aprovechar, pero ahí hay una guía que pienso yo es bien importante. Entonces los invito también a conectarse con mi Caro. Sana Marte 12 dices gracias por los tips y te manda corazoncitos, nos manda corazoncitos, muchas gracias. Está Mi todo. Caro, tan linda, ¿algún comentario, algo que nos quieras decir ya para despedirnos, que nos quieras compartir? Pues, si bien el sueño, por supuesto, la interpretación es personal, ¿cierto? Es íntima y personal. Hay ciertos acercamientos oníricos que podemos hacer general para que la gente tenga una idea de lo que habla su sueño y ya profundice
digamos que por otro lado, y por otro lado me refiero ya sea con un facilitador o ellos mismos, si a ti te parece, podríamos crear una nueva invitación donde la gente de pronto traiga sus sueños, quiera compartirlos en público, porque pues digamos estaría abierta esa posibilidad, y que lo quieran, porque con una intervención de alguien todos aprendemos, uno aprende de todos, ¿no? Si bien la información es del soñador, el aprendizaje es para todos. Entonces podría ser, si quieres, si más adelante se abre la Claro, puerta. ahora definimos entre las dos una fecha y lo publicamos para que la gente aproveche, claro que sí, yo creo que van a decir que sí. Claro, y que traigan ese material, o sea, que lleguen a este encuentro con ese material, y pues de forma muy respetuosa se les da la indicación general para que, digamos, tengan ese material para trabajar, ese material inicial para trabajar consigo mismo. Entonces, muchas gracias a ti por la invitación, me encanta, y bueno, en lo que podamos colaborar a las personas, pues excelente. Aquí genial, mira, mi caro Método Triada está por allá en Argentina, ella dice sí, es que ella sueña bastante y recibe mucha información por ahí, sería interesante ver qué más hay, porque ella tiene, digamos que ha aprendido también un poco a aprovechar sus sensaciones. Incluso podríamos combinarlo con una clasificación que da mucho material para aclarar a las personas que son los sueños con fallecidos cercanos. Entonces, este tema que es bien interesante, también ayuda a procesos de duelo, a procesos personales, a mensajes. Entonces, también podemos hablar un poquito de eso en ese encuentro, respondiendo a los sueños que lleguen, ¿no? Excelente, perfecto, mi caro, me parece súper. Entonces lo que hacemos es, ya como te digo, entre las dos armamos qué queremos y hacemos el post para promoverlo. Me parece increíble, súper. Este tema es súper interesante, me parece a mí genial. Yo siento, gracias, Caro, tú por estudiar el tema de los sueños porque es unir todas nuestras piezas. ¿Verdad? Tú hablabas de la mente, tenemos el inconsciente, subconsciente, yo trabajo un montón con eso, pero poder llegar a los sueños, ir más cosas, que todas las ayudas que tenemos para encontrar respuesta a lo que queramos. Es increíble y si las podemos ir trayendo mucho más a cada uno, vamos a ver como algunas de pronto que no podíamos gestionar tan fácil o solucionar, podamos usar los sueños para solucionar. Yo lo veo así, ¿no? No todos, tenemos todo, todos, pero no a todos se nos queda fácil aprovechar todo. Pero hay cosas que pronto no hemos contemplado y pueden ser los sueños, que resulte que por ahí nos va a llegar un montón de información y dejamos de darnos palo por otro lado que no vamos a poder. Entonces, hagámoslo para que podamos compartir más cosas con las personas. Acá dice André otra vez, si no, no sé si aquí se equivocó, si no estoy tomando una decisión de vida importante, se lo puedo dejar a los sueños y soltar y confiar. Sí, que era lo que te decía, Caro, que si tú haces la pregunta antes de dormirte, duermes y miras cómo te levantas, pero tienes que hacer todo el proceso. Vuelve a revisar lo que Caro sugirió aquí en el video para que tú puedas hacer eso antes de dormirte y de pronto no una sola noche, seguramente una o más noches, hasta que tú ya veas cómo está llegando la respuesta. Toma todos esos tipsitos y ve al canal que ella tiene ahí otros tipsitos para los sueños. Entre tanto, hacemos la sesión. La sesión. Además hay una cosa, si bien los sueños nos pueden ayudar para trabajar cualquier tema, quienes hacemos la tarea somos nosotros, ¿sí? Es decir, el sueño es el material de apoyo, el aclaratorio, pero el camino y ese transitar lo hacemos nosotros. Lo digo es porque muchas personas creen que los sueños les van a decir definitivamente por dónde es el camino, ¿no? El camino nos da las ayudas para llevar nosotros en el camino y resolver lo que sea que haya que resolver. Ah, bien importante, sí, aclarar eso porque se da la respuesta y ya, lo doy por hecho, no.
Exacto. hay que continuar, sí, es parte del camino, eso hay que aclararlo todo el tiempo porque dicen, no, pues ya tengo la respuesta, listo, y ya como si no pasara nada, así es todo una integración, un actuar, una coherencia con respecto a eso, ¿no? Un sentir, no sé, dependiendo de lo que estés, de lo que se esté buscando, tiene que ser así efectivamente. Espérate que por acá yo tenía, voy a mirar qué es. Acá, pero hoy SMQ Cartagena, hiciste una pregunta de sueño, pero entonces estate atenta cuando volvamos a publicar, vamos a hacerlo pronto, seguramente antes de un mes hacemos otra vez la sesión para que hables de los sueños, porque ahorita pues no era el tema, ya hicimos como la introducción, entonces guárdate esto que soñaste con tu perrito y lo usamos para esa sesión. La vamos a poner pronto. Ahorita mismo con Caro vamos a cuadrar el tiempo y la fecha para no extendernos hoy más. Que había ahí una pregunta. Mi Caro, te mando abrazotes desde por aquí y muchas gracias por estar aquí, por compartirnos todos esos conocimientos, como siempre, con tanto amorcito y claridad. Sobre todo, das mucha claridad en la manera como cuentas y como expresas. Yo sé que así lo reciben las personas y entonces nos vemos pronto. Ya colguemos aquí y hablamos por el interno, como dicen, y cuadramos entonces la otra fecha y el otro tema. ¿Te parece? Perfecto. Mil gracias a ti también por invitarme. Vale. Un abrazo para todos y qué rico este espacio. Gracias, mi caro.